inercia de una partícula gaseosa no la podemos determinar. ¿Por qué? Porque todas las partículas del gas se están moviendo continuamente de acuerdo a su temperatura, se moverán más rápidamente o menos rápidamente. Pero no es como en un sólido donde podemos decir que están todas ubicadas en una posición siempre. Ahora no. Entonces, ¿qué son fluidos? Es un estado de la materia donde la forma no es constante. Por supuesto, estamos hablando de líquidos y gases. Los líquidos tienen un volumen constante, o sea que son incompresibles. Y los gases son compresibles. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes GNC, ¿qué significa? Que son gas natural comprimido, o sea, se comprime el gas para que ocupe un volumen menor y después se los dilata para utilizarlo. Por eso vienen unas garrafas de tipo cilíndricas adaptables a la alta presión. Entonces tenemos los incompresibles y los compresibles. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que el volumen va a variar, por lo tanto su densidad va a variar. La densidad de los líquidos no va a variar con la presión, pero la densidad de los gases sí. Entonces, si nosotros decimos densidad es igual a masa sobre volumen, que estudiaron desde el tercer grado rural nocturno, entonces la densidad la vamos a medir en kilogramos, la unidad en kilogramos por metro cúbico, por lo que es lo mismo, masa sobre, si las dimensiones va a ser sobre longitud al cubo. ¿Sí? Esas serían nuestras dimensiones, si hago el análisis dimensional. Entonces, para cada sustancia que nosotros conozcamos, la masa y el volumen son directamente proporcionales. Cuando mayor masa consideremos, quiere decir que hay mayor volumen. No existe la forma de aumentar la masa disminuyendo el volumen. Digamos, si yo soy más gordo, voy a ocupar más espacio en la cámara, no voy a ocupar menos. O sea, la masa y el volumen existen en forma proporcional. ¿Sí? ¿Y qué es el peso específico? Peso específico, si nosotros decimos que peso es m por g, todas aquellas magnitudes que yo divida por el volumen, lo vamos a llamar específico. Peso específico va a ser peso sobre volumen. Fíjense que va a ser m por g, que es el peso sobre el volumen. Pero m sobre b, ¿a qué es igual? A densidad. Por lo tanto, el peso específico me da igual a la densidad multiplicada por la grasa. ¿Y qué es alguna medición de alguna unidad relativa? Relativa depende de que yo tome como patrón. Si yo digo, yo tengo 1,85 m, 1,85 metros porque me comparo con una regla de 1 metro, yo soy 1,85 veces es lo que indica esa regla. Si yo digo que tengo 100 kilos, significa que yo estoy tomando una pesa patrón de 1 kilogramo y yo tengo 100 veces esa pesa. Entonces, la densidad relativa yo puedo decir que es algo respecto a algo. Usted decía la velocidad de A respecto a B, es cómo B, la velocidad A, perdón, cómo se le ve a B respecto al observador A. La densidad relativa es cuando nosotros hacemos un cociente de la densidad de alguna sustancia, una densidad que nosotros tomamos como patrón. Normalmente vamos a tomar como patrón la densidad del agua. La densidad patrón es el agua. Si es densidad sobre densidad, ¿qué unidades me va a dar la densidad relativa? No tiene unidades. ¿Por qué? Porque acá sería kilogramos por metro cúbico y abajo también sería kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Se va, me queda sin unidades. Por supuesto, porque es relativo. Es una densidad relativa. Para las sustancias líquidas, se suele tomar como sustancia patrón el agua. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico cuando está a 4 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, para el agua a 4 grados centígrados, su densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Fíjense que si yo digo kilogramos por metro cúbico, quiero pasarlo a gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces tengo que hacer, yo quiero pasarlo a esta unidad. ¿Sí? Entonces voy a hacer kilogramos, tengo que pasarlo a gramos. Ah, qué bueno.
borro todo y voy a hacer otra vez. Entonces tengo kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? O sea, 1 kilogramo. Quiero que se vaya a kilogramos y quiero que me quede gramos. Entonces esto sería 1 kilogramo, serían 10 al cubo gramos. Y después tengo este metro que me queda en centímetros. Un metro que es la relación a 1 centímetro. ¿Sí? Son 100 centímetros. Y al cuadrado. ¿Ah? Y al cuadrado. ¿Claro o no? ¿Está bien así? Entonces tengo que hacer esto al cubo y esto al cubo. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1 kilogramo por metro cúbico, y se me va kilogramos por kilogramo, se me va metro cúbico acá por metro cúbico, al metro, y me va a quedar, esto me queda 1 por 10 al cubo sobre 10 a la sexta. ¿Qué unidad me va a quedar? Gramos por centímetro cúbico. Y esto me va a quedar, sería 1 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro. Que no es cierto. ¿A dónde me equivoqué? 1000 gramos, 1 kilogramo. 1 metro son 100 centímetros. No, 100 centímetros, no 10. Son 100. Eso es lo que pasa. Ahí está. Se tiene que arreglar acá abajo. Bien, entonces, 1 centímetro cúbico, ¿qué es 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico, si ustedes jugaban uno de los dados, ustedes tienen un dado, vamos a suponer que tiene un dado que tiene 1 centímetro por cara. Entonces, este dado va a tener 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí y 1 centímetro de alto. Alto, largo y ancho. Sería el volumen es igual. ¿A qué es igual el volumen de un cuerpo regular? Pues sería un dado, pues sería un cilindro, pues sería una pirámide regular. ¿Cómo calculo el volumen? Área por espectador. Silva, ¿cómo repetir? Superficie de la base por altura. Exacto, sería superficie de la base por la altura siempre, que sea regular. Entonces esto sería, si esto es la 1 por 1, sería la superficie de la base, 1 por 1. Entonces el volumen me va a quedar 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, si yo este cubo, este dado lo lleno de agua, lo que quepa dentro del cubo este va a ser 1 centímetro cúbico. Y a 4 grados centígrados, ese dado de agua va a pesar 1 gramo. ¿Sí? Eso es 1 gramo por centímetro cúbico. Yo tomo 1000 gramos, sería 1 kilo. Sería 1 kilo por litro. Si no va a ser, yo tomo 1000 metros cúbicos, que son 1 millón de litros, va a ser ¿cuántos kilogramos? 1000 kilogramos. Bien. Sigamos. Entonces, densidad relativa. Esta es la tabla de densidad que ustedes ya la trabajaron muchas veces, tanto en introducción o en química, o también la habrán trabajado en física. Cuando ustedes habrán ido al laboratorio y hicieron un tipo de trabajo con la densidad. Entonces, tengo densidad en gramos por centímetro cúbico. Y vamos a definir una nueva variable, de ahora, que es la presión. ¿Qué es la presión? ¿Cómo definimos presión? Presión es una magnitud escalar, no tiene dirección, no tiene sentido, no tiene módulo, no tiene punto de aplicación. Es un valor que es la proyección de una fuerza sobre una superficie perpendicular a la misma. ¿Ustedes saben lo que es un estileto? Los gurises no saben, las guainas saben muy bien, ¿sí? Viene a ser un zapato que tiene una tacuata así, y que pues, este viene a ser un estileto, teóricamente. ¿Sí? Si yo tengo que ir, y esto es una chatita, digamos una moleca, ¿sí? Estamos en la pata de la guaina. Si yo tengo una fiesta en un campo y llovió hace 1 hora, ¿me voy a poner un estileto o me voy a poner una moleca? Una moleca. Me voy a poner una molestia. ¿Por qué? Y porque si me pongo el estileto, va a quedar mi estileto en el barro. ¿Y por qué? Y porque hace presión.
Porque esta punta del estileto es una punta muy pequeña, ¿sí? O sea, el taco alto para los gurises que no entienden lo que es un estileto, ¿sí? Entonces, el taco alto tiene una punta muy pequeña, o sea, vamos a definir el área, definir el estileto, y la vamos a dar presión como fuerza sobre área. Las vainas, cuando se ponen entre zapatos, tienen un peso, que es una fuerza. Y acaso en la punta del taquito del estileto está el área. Cuando menor sea el área, mayor va a ser la presión. Por lo tanto, la moleca es como una alpargata, digamos, una alpargata, pero de pituco para la vaina. ¿Sí? Entonces, la presión de una vaina de 50 kilos no es lo mismo con un estileto, con un zapato, con taco alto, que con una moleca. La presión es mucho menor con la moleca. ¿Por qué? Porque el área es mucho mayor. Entonces, si vamos a definir el área como, perdón, la presión como fuerza sobre área, vamos a definir una nueva unidad. La unidad de la presión ahora es el Pascal. Y Pascal acá va a ser igual, fuerza que medimos en Newton y área en metro cuadrado. Newton por metro cuadrado es Pascal. No le voy a contar cuentos porque seguro, ¿cuántos de ustedes son ingresantes? ¿Cuántos ingresaron acá a la cruzada de este año? ¿Cuántos son acá? Ni uno. Todos ya conocen el cuento de los genios que estaban jugando a la escondida. Entonces, presión es fuerza sobre área y medimos en Pascal. Entonces, fíjense, Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Es decir, Newton, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, sobre metro cuadrado. Por tanto, Pascal es kilogramos por metro segundo cuadrado. ¿Bien? ¿Está claro? Bien. Entonces, Pascal, medimos la presión. También ustedes habrán escuchado en la radio, en la televisión, la presión en 1025 milibares o 1030 milibares. La presión está alta, 1035 milibares. ¿Qué son los bares? Equivalen a 100.000 pascales, a 10 a la quinta pascal. ¿Sí? O sea que son 10 a la quinta newton por metro cuadrado. Porque si esto es pascal, o sea, si yo llevo en metro cuadrado, 1 metro sobre 100 centímetros. ¿Sí? Al cuadrado, de acá 1 metro cuadrado son 10 a la cuarta centímetro cuadrado. ¿Sí? Por eso acá se me metió, cambio este metro cuadrado por centímetro cuadrado, son 10 a la cuarta abajo, se me va a la quinta y me queda solamente 10. Bueno, 10 newton por centímetro cuadrado. Son otra forma de medir. En las tablas de unidad te van a encontrar en bar, en pascales, en newton por metro cuadrado, o en altura del líquido agua, por ejemplo, metros de agua, o milímetros de mercurio. Se van a encontrar. Ahora vamos a ver más adelante por qué está expresado en milímetros de mercurio por metros de agua. Entonces, si ustedes pudieron entender por qué las vainas cuando llueven no usan zapatos de taco alto para ir a una fiesta en el campo, fíjense que si ustedes que ustedes los varones tienen que poner unas tacas en el piso y no llovió, está duro. Ustedes pueden poner las tapas, pueden poner las tacas al lado del culo, en el piso, pueden clavar de este lado las tacas, poniendo el martillo, clavando de este lado, aplicando la fuerza de este lado, ¿sí? Pegándole de este lado. Sí, pueden, ustedes pueden hacer como quieran, ya saben. Ustedes cuando les pica esta oreja, pueden rascarse así, o pueden rascarse así, depende de ustedes, no depende de otros. Pero normalmente nosotros le hacemos clavar por las puntas finas. ¿Por qué? Por la misma razón del estileto. Porque cuando la punta es fina, la superficie es baja, esta área es baja. Con la misma presión que de fuerza que yo hago con el martillo, la presión es mucho más alta. Por lo tanto, el clavo va a entrar más fácil en la pared si yo lo pongo de esta manera. Y no si yo lo pongo de esta manera. ¿Eh? Bien. Por esa misma razón, ustedes vieron cuando las películas esas que están nevando y que se van todas las montañas, tienen que caminar por la nieve. ¿Qué se ponen en los pies los actores ahí, o los que están perdidos en la nieve? ¿Qué se ponen en los pies? Tipo una raqueta de tenis se ponen. ¿Eh? ¿Para qué? Para aumentar el área. ¿Sí?
Eso viene a ser la moleca de ellos. Aumentan el área, el peso de los que caminan siempre es el mismo, por lo tanto la presión es mucho menor. No se hunden. ¿Está claro? Cuando aumenta el área, la presión es menor. Para la misma fuerza, obviamente. Bueno, no pongámoslo en contexto. Entonces, ahora vamos a ver si yo tengo un cuerpo que está en superficie o está aquí, es lo mismo. Podemos decir que esté aquí o vamos otro cuerpo que esté aquí arriba en la superficie. Para no tener este chico, ocupamos este cuerpo grande. Está flotando, tiene una cara arriba y tiene una cara abajo. Es cilíndrico. ¿Sí? Es cilíndrico, por lo tanto va a tener una forma de cilindro. Muy bien. ¿Y cuál es el volumen del cilindro? Volumen de superficie de la base por altura, obviamente. ¿Sí? Es el volumen del cilindro. Esta va a ser la superficie y esta va a ser la altura. Entonces, ¿por qué este cuerpo que está acá, vamos a llamarle C por ahora, la base, está en esa posición? ¿Por qué no se desplaza? No se hunde ni flota. ¿Por qué? Yo otra vez tengo que explicarlo. ¿Por qué eso está parado y no se va ni para arriba ni para abajo? Porque la sumatoria de las fuerzas en I son igual a 0. O sea, porque todo así yo no te expliqué nunca. Porque todas las fuerzas para arriba, ¿está bien lo que dijiste? Menos todas las fuerzas para abajo, ¿a qué son igual? Segunda ley de Newton. Si no se mueven ni para arriba ni para abajo, entonces A es 0. Por lo tanto, quiere decir que todas las fuerzas hacia arriba son iguales a todas las fuerzas hacia abajo. ¿Claro? Eso es lo que vimos ya desde dinámica de una partícula, hace 10 clases. Entonces, si yo definí ya que fuerza es presión por área, acá arriba, en esta cara superior, voy a tener una fuerza, que esta voy a llamar es F1, ¿sí? Que es P0 por A. ¿Qué es P0? La presión atmosférica. Porque nosotros encima no tenemos presión. Mentira, tenemos miles de kilómetros, o sea, no miles, pero tenemos kilómetros y kilómetros de columna de aire sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? Por lo menos 10.000 metros de columna de aire. O sea, no es que no tenemos una presión en el aire, la atmósfera hace una presión sobre nosotros, que va a depender de la altura que nosotros vayamos. Por eso cuando ustedes se van a Jujuy, por allá, se apunan. ¿Qué es apunarse? Ir a una altura determinada y no tienen el mismo nivel de oxígeno, la presión no es la misma. El agua no hierve a 100 grados, tampoco, un montón de cosas ocurren. Entonces, si nosotros dijimos este cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿por qué? Porque, como dijo el compañero, la sumatoria de las FNI es igual a 0, en principio. Tengo que identificar cuáles son las sumatorias de la fuerza I. Tengo la presión arriba y sé que este cuerpo tiene un determinado peso propio del cuerpo, que se ve por G. ¿Sí? Abajo, la cara de abajo de este cilindro, va a ser el área y voy a tener la presión que hace el agua sobre esta cara. Pero el agua hace presión también en todas las caras acá al costado. ¿Está claro? A medida que yo voy aumentando la altura de la columna de líquido, la presión va haciendo al costado. Pero esta presión también está del otro lado del cilindro. Entonces, esta se anula con esta se anula con esta, o sea, todas estas fuerzas se anulan con todas las del costado. Por lo tanto, lo único que nos quedan son las fuerzas en la parte superior y las fuerzas en la cara inferior. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia abajo? F1 más el peso, ¿a qué va a ser igual? Podemos decir F1 más el peso más, ponemos F2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Por tanto, F1 más el peso va a ser igual a F2. ¿Sí? Podríamos decir ese es nuestro balance, porque la aceleración es 0. Un diagrama del cuerpo libre. Entonces, como todas estas fuerzas se equilibran, costados se van a anular. Y voy a tener una altura de líquido aquí, desde la
superficie, hasta acá tengo una altura líquida, que es la altura del recipiente. Entonces, si sabemos que la sumatoria de FI, según dijimos, hacemos el balance que hicimos recién, me va a quedar que la presión hacia abajo, que son F1, esta es la F1, más el peso, y esta es la F2. La presión por el área, si yo reemplazo el área, ¿a qué es igual? Fíjense que masa por gravedad, paso al otro lado, este término, lo paso al otro lado, masa por gravedad, o sea, el peso, ¿a qué va a ser igual? Área, factor común, P menos P0. ¿Qué es P menos P0? P es la presión en la cara acá abajo. ¿Sí? Y P0 es la presión acá que dijimos que es la presión atmosférica. ¿Claro? Ahora, si yo sé que volumen, dijimos superficie de la base por altura, y que densidad es masa sobre volumen, entonces la superficie de la base también puedo llamarla A. O sea, esto lo puedo llamar para que sea coherente con esto. Superficie de la base como A. Aquí la doble. Entonces me va a quedar que A por la relación de presión delta P, ¿a qué va a ser igual? A M, que era ρ por B. M, yo sé que ρ igual a masa sobre volumen. Esto implica que volumen, ¿a qué va a ser igual? O M, si yo quiero me interesa M, va a ser igual a ρ por volumen. ¿Sí? ¿Y volumen a qué es igual? A ρ por área de la base, o superficie de la base por el área de la base por la altura. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Área de la base por la altura de volumen. ¿Sí? Entonces me queda en función de la densidad. Y queda ρ por A por la altura por G. Y ρ por G a qué era igual? Era peso específico. ρ por G era igual a peso específico. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en este caso podemos definir que ρ por G y por H, simplifico las áreas, va a quedar igual a la diferencia de presión. Fíjense que esto es la presión atmosférica. Presión atmosférica. Yo paso al otro término, y queda que la presión en la cara inferior, la presión acá, P, ¿a qué va a ser igual? Paso este término al otro lado. Va a quedar igual a ρ por G por H más P0. Queda que la presión en la cara inferior del cuerpo este va a ser igual a la presión atmosférica, que es P0, más la columna de agua. Fíjense que esto tiene que ver con la altura de la columna de agua, esta columna de agua. Es igual a la altura del cuerpo. Va a ser ρ del líquido, en este caso podemos decir la altura del líquido. ρ del líquido por G del líquido por H. Y a esto lo llamamos presión total. La presión total va a ser igual a la presión atmosférica y a partir de ahora vamos a empezar a medir la presión vamos a usar un equipo que se llama manómetro. Los manómetros miden la presión manométrica, obviamente. Si el manómetro va a ser presión manométrica. Y en este caso tenemos la presión manométrica. Este término, presión manométrica, esto va a ser la presión atmosférica y esta va a ser la presión total. Entonces, para un líquido cualquiera de una presión exterior constante, en este caso la atmosférica, pero puede ser otra presión. Si esto está dentro de otro recipiente, así, donde la presión, acá tengo una válvula, ¿ves? Una válvula y acá tengo una presión cero, que no es la atmosférica. Entonces la presión en esta cara va a ser esta presión dentro del tanque más ρ por G por H. ¿Sí? Entonces, la presión en el interior depende únicamente de la profundidad y la presión exterior es constante. Bien, y esto nosotros llamamos la ecuación de la hidrostática, que nos da la presión en función de la altura del líquido. Fíjense que si yo tengo un vaso y le hago 4 agujeritos, de acuerdo a la altura del líquido, va a ser la velocidad del chorro, cuán grande es el chorro. ¿Sí? Esta acá arriba va a ser aplanita y la bien de abajo va a llegar lejos. ¿Por qué?
esta presión es mucho mayor que esta presión. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque esto H es la misma, mayor que esta H chiquita. La presión atmosférica es la misma, ¿no? Presión atmosférica. Entonces, la presión es siempre presión atmosférica más ρ por G por H. Acá H en el primer chorro es baja y en el último chorro va a ser una presión alta. Por lo tanto, ustedes van a tener que calcular cualquier cosa. Esta ρ por G por H, conocer ρ del líquido por G y por el H, y para conocer este término. Le suman la presión atmosférica, van a tener la presión en este punto, ahí afuera. Del lado de adentro del líquido, del recipiente, que es donde está saliendo. Del lado de afuera la presión atmosférica, obviamente. Entonces, si yo tengo una ecuación, ¿qué es lo que me representa esta ecuación? Tiene la forma de una recta. La presión atmosférica es la ordenada al origen, la presión atmosférica. Y después tienes una recta que tiende ρ por G, ρ es constante, G es constante, lo que va variando es H, que varía con la altura. Y es una recta. Fíjense que los distintos puntos que tengo aquí que van de acuerdo a la profundidad. Fíjense, a 10 metros, ¿cuánto? La presión a 20 metros va a ser la atmosférica más la columna de agua, ¿sí? Más la columna de agua. O sea, esta es la presión total de esto, ¿eh? ¿Por qué es total? Porque es la atmosférica y esta recta me está dando la manométrica. ¿Está? Entonces, esta puede ser una curva de la presión en una pileta. Cuando yo digo, ¿cómo varía la presión en una pileta si yo estoy a 20 metros de profundidad? Yo puedo decir, puede ser una curva de esta forma, donde yo digo, acá está la atmosférica, y va a ser una curva así. Entonces ustedes hacen ρ por G por H, ρ del agua por la gravedad por la altura, que son 20 metros, y le va a dar la presión, esta presión sola. O puede decir la presión cero está aquí, cero absoluta, y va a ser atmosférica más, sería ρ por G por H, y esto sería la atmósfera. Seguimos hablando de curvas y ordenadas al origen y pendientes. Ahora, si ustedes van al Roño, conocen cualquier pileta, que tiene una pileta de 50, vamos a suponer que no está llena, de 30 centímetros de agua. 30 centímetros, la pileta tiene 30 metros y tiene 15 metros de ancho y tiene solo 30 centímetros de agua. ¿Sí? ¿Qué volumen de agua tiene la pileta? Multipliquen el 30 por 15 por 0,3. ¿Cuánto le da? $135 cm³. 135 metros cúbicos. Metros. Esto ya le pasé 0,30, son metros, 0,30 centímetros. ¿Sí? 15 metros por 30 metros por 0,30 metros son 135 metros. Son 135.000 litros. ¿Sí? Ahora, si yo tomo este recipiente que tiene 40 centímetros de alto, y hasta acá tengo 30 centímetros de alto, ¿cuánto es la presión en el piso acá? ¿Es mayor en la pileta, en este punto, o en este vasito? ¿Dónde es mayor la presión? Y los dos tienen la misma altura, tienen la misma presión en ese punto. ¿Por qué? Ya que hay mucho más cantidad de agua. Porque no depende de la cantidad de masa, depende solamente de ρ, de G y de H. La presión en este punto es exactamente la misma que en este punto. Y no depende de la forma ni de la cantidad, depende solamente de la altura del fluido. ¿Claro? Entonces eso se llama la paradoja de Stevin. Ustedes podrían decir así, primero el concepto, que en una pileta está llena es mucho mayor la presión en el piso que en este tubito, no es así. ¿Sí?
se encuentran al mismo nivel, soportan la misma presión. O sea que no la forma del recipiente ni la cantidad influye en la presión, sino solamente la altura del líquido. Y ahora, Pascal era un francés que quería demostrar algunas cosas. Entonces, lo que hizo Pascal, voy a ver si puedo dibujar acá. Lo que hizo Pascal, simplemente agarró una... ¡Qué calidad! Bien. Agarró ay, ¿por qué borré? Bueno, vamos a hacer otro viejo. Puede hacer, hace varios. Vamos a poner acá. Entonces, lo que hizo Pascal es agarró un recipiente, que tengo hecho acá, y le puso corchos a todo. ¿Sí? Su corcho acá, puso su corcho acá, puso su corcho acá, y todas las bocas puso un corcho. De la misma forma, este tiene el mismo diámetro de todas las bocas. Y acá arriba empezó a aplicarle una fuerza sobre la tapa. La tapa tenía una superficie. O sea, que aplicó acá fuerza sobre superficie y le aplicó una presión. ¿Qué pasó? Esta presión, fuerza sobre superficie, que es la misma superficie que hay acá, o sea, la presión. Esta presión se transmite al líquido. ¿Qué pasó? En un determinado punto, todos los tapones saltaron juntos. ¿Eh? Saltaron en el mismo momento. ¿Qué significa? Lo que él dijo es que la presión dentro de un recipiente, la presión de un fluido dentro de un recipiente se traslada en igual intensidad y en todas direcciones. Por supuesto que la presión es perpendicular a la cara. No hace falta explicar en qué dirección. Entonces, puede decir que es la presión en este punto es la misma que en esta, que en esta, que en esta. O sea, la P del fluido se transmite en todos los puntos con igual intensidad. Y es el principio de Pascal. La presión ejercida en un fluido incompresible, o sea, que es un líquido, contenido en un recipiente de pared deformable, que no sea una bombita, un globo, se transmite con igual intensidad por todos los puntos fluidos. Profe, ¿y ahí la altura no tiene? ¿Cómo? ¿La altura no tiene que ver ahí? Sí, pero fíjate vos que si vos tenés un corcho, si este es una bomba, ponerle una bomba de tipo 30 centímetros, ¿sí? 0,3 metros, 0,3 metros, la altura de 0,3 metros no es mucha la presión, ¿sí? Casi nada. Por supuesto que tiene que ver la altura, por ejemplo, de este punto hasta este. ¿Sí? Pero en ese momento él dijo, ¿sabes qué? Yo pruebo con hizo un recipiente de unos 20, 30 centímetros, le puso corcho. Empezó a hacer presión, ¡paf! Saltaron todos los corchos juntos. Igualmente, algún corcho habrá estado más fuertemente apretado que otros, no van a ser todos iguales. Pero entonces él explicó lo que se llamó su principio, el principio de Pascal, Blaise Pascal. La presión en un recipiente deformable se transmite con igual intensidad en todos los puntos fluidos. Y eso es lo que se conoce como la prensa hidráulica. Es un ejemplo del principio de Pascal. Si la presión se transmite en igual sentido, si yo tengo una superficie chiquita que le aplico una determinada fuerza, esa fuerza, si es una fuerza 1 sobre área 1, esa presión se va a transmitir a todo el fluido, ¿sí? A todas las caras del fluido. Si de este lado yo tengo un pistón, una cara de mayor diámetro, o sea, un área mayor, la presión se transmite del otro lado, va a ser igual a F2 por H2. La presión se transmite, entonces fíjense, si la cara es mayor, a la misma fuerza, la presión es la misma, más superficie, va a haber más fuerza. ¿Sí? Fíjense, alguna vez, vamos a desarrollar primero, después vamos a ver. Fíjense, yo entonces digo, la presión aplicada en un líquido, que teóricamente es el pique, cuando ustedes cambian la cubierta del auto, se le pinchó, llevan a la gomería, viene el tipo, pone un rondito abajo de la rueda, cliqui, 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 y le da manija. ¿Sí? Él con su mano le da manija y le aplica una pequeña fuerza acá. ¿Sí? Esta F1. Sobre un embolito chiquito. Dentro del embolo más grande hay aceite.
Entonces, él va generando una presión en el fluido cada vez mayor. Y esa presión, como es esta presión es la misma acá que aquí, entonces, esta área es menor que la A2. Por lo tanto, la fuerza 2, para que las presiones sean iguales, tiene que ser mayor que la fuerza 1. Por eso puede levantar un auto con la manito, un pirilí, así, clic, 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 y levanta un auto. ¿Sí? Por el principio de Pascal. Entonces, aplicando, yo sé que si F1 sobre A1 tiene que ser igual a F2, ¿por qué? Porque la presión es constante en todas direcciones, en todos los puntos del fluido. ¿Eh? Entonces, si F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2, yo de acá puedo despejar cuánto puedo levantar. Este F2 es igual al peso del auto. F2 tiene que ser igual al peso del auto para que al menos se quede ahí el auto y no caiga, ni para que suba, F2 va a ser mayor. Pero entonces, yo puedo calcular qué fuerza le tengo que hacer acá a la F1. Principio de Pascal. ¿Alguna vez han visto algún ejemplo del principio de Pascal? ¿Nunca han visto un ejemplo del principio de Pascal? Y los gatos para los autos. ¿Perdón? Los gatos que se utilizan para cambiar para la Bueno, sí, rueda de auxilio. ya vimos, sí, no otro. Bueno, uno anexo al gato del clic, 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 y es otro que no sea eso. ¿Nunca vieron? Los elevadores hidráulicos. Y es un gato, es esto, Ah, es hidráulico. ¿Eh? Otro, bien, bien, está bien. La jeringa con... La jeringa, ese es un ejemplo típico. ¿Eh? La jeringa, te tiene la aguja acá, este entra en la cola, esta punta, y te aplican una fuerza, acá tiene el líquido, ¿sí? Aplica una fuerza aquí, esta fuerza sobre esta superficie. Esta presión que está el líquido acá se transmite en esta cara, que es mucho más chiquita. Por lo tanto, la fuerza en el que hace de este lado es mucho mayor. Por lo tanto, se le entra entre los músculos. Me dice, ¡ay, me dolió! Claro, si entra con una fuerza a la gran 7 y le abre los músculos y le hace todas las... No es que entra el líquido y queda ahí. Tiene que abrir los músculos, tiene que abrir la carne. Y para eso, de la presión, la fuerza 1 que hace con el dedo sobre la parte ancha de la jeringa, va a ser igual a la fuerza 2, que va a ser el líquido, para salir de aquí, sobre el área de la jeringa, que va a ser mucho mayor esta F2 que esta F1. Te voy a poner despacito, te dice, mentira, te duele igual. Pero la jeringa es una demostración del principio Pascal. profe, una consulta. Vale. Cuando usted dijo ejemplo, busqué en internet y aparece como el sistema circulatorio. ¿Por qué aparece el sistema No, circulatorio? obviamente la sangre, el corazón, por ejemplo. ¿El corazón qué hace? Cuando la presión sanguínea, que es igual, presión que mantiene para mantener en circulación la sangre del cuerpo. ¿Sí? Cuando vos tenés una presión alta, ¿qué significa? Que vos estás bombeando más sangre, pero tu arteria sigue siendo la misma. O sea, tu vena y tu arteria no es que se van dilatando o contrayendo, a veces tiene la misma dimensión. Por lo tanto, cuando vos mandás más sangre, va a haber más presión para transmitir esa cantidad de líquido. Y eso es lo que produce la rotura de las venas a veces. ¿Sí? Si te producen los derrames o si te producen todo. Pero el sistema circulatorio también está a una determinada presión. Fíjate vos que, ¿por qué nosotros tenemos forma de gente? Digamos, tenemos una cabeza, tenemos un cuello, tenemos así, tenemos las dos patitas. ¿Por qué? ¿Y por qué no somos una ameba? ¿Sí? ¿Por qué tenemos huesos? ¿Por qué tenemos huesos? Para aguantar la presión atmosférica también. ¿Sí? Recordate que nosotros tenemos miles de metros de columna de aire. ¿Sí? Si no tuviéramos huesos y nada, eso, la presión esta nos aplasta. Para eso están los huesos, para que nosotros tengamos la forma. Algunos tenemos menos forma que otros, pero bueno, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, la presión es algo que se transmite siempre perpendicular. ¿Ustedes vieron esa película de Schwarzenegger que va a Marte y queda afuera de la nave un rato? Que empieza que los ojos le empiezan a salir, empieza así como para explotar Schwarzenegger.
Por regla de presión, la diferencia de presión, es un ejemplo. ¿Sí? Si nosotros nos sueltan en la cámara esa donde tiramos la bola y la pluma para que caigan a la misma velocidad, entramos, nos dejan ahí y sacan todo el aire, explotamos como sapos, hacemos ¡blum! Explotamos como sapos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y contrariamente a lo que le pasó a los muchachos del submarino. El submarino argentino ese que quedó se fue sumergiendo, y Rho por G y por H, ¿sí? Este término, la altura de agua, cada vez fue mayor. Por lo tanto, la presión atmosférica más la presión manométrica fue subiendo demasiado. Los submarinos están hechos para aguantar más o menos 400 metros de profundidad. Llegó como a 600 metros y hay el submarino que implosionó. O sea, se rompieron las paredes y los aplastó a todos. Bueno, sigamos. Ese es el principio Pascal. Bien, el manómetro dijimos que mide la presión manométrica. Fíjense que sí. ¿Qué es una isobara? ¿Se estudiaron en geografía? ¿Qué es una isobara? Vaya, ok, internet otra vez. Secundaria de paseo. Bueno, vayan a internet y busquen a ver qué es isobara. Bueno, analicemos así, ¿qué es ISO? ¿Qué significa ISO? ¿Qué significa ISO? El prefijo ISO. Igual. VAR, ¿qué mide el VAR? Presión. Por lo tanto, una isobara es línea que une puntos de igual presión. Yo digo isobara atmosférica son líneas de misma presión atmosférica. ¿Sí? Por eso cuando ustedes ven las tablas, los gráficos, a veces que hay tormenta, qué sé yo, le das una tabla de presiones. Ustedes ven que va variando a distintos niveles. Estos puntos son líneas, puntos de igual presión. Por lo tanto, una isobara. Isobara es la línea que une puntos de igual presión. Por lo tanto, yo digo que esta línea es una isobara. La presión aquí, en este punto, es idéntica a la presión acá. Entonces, si esto es cierto, la presión en el punto A, que sería acá, ¿a qué va a ser igual? A la presión en el punto debido a la altura del líquido, y si esto estaba abierto, más la presión. Y ahí justificamos otra vez la ecuación de Rho por G por H. Tenemos la presión total igual a la presión atmosférica más la presión manómetro. Manómetro es lo que mide la presión de un líquido, un gas, lo que fuera. Ahora, entonces, si yo tengo una cubierta que digo que tiene una cubierta, voy y le mido ¿por qué presión tengo la cubierta? Me dice que tiene 32 libras fuerza por pulgada cuadrada. Es lo que le dice el lector que usted va, le pone 30 de presión. ¿Qué 30 qué? Son libras fuerza por pulgada cuadrada. ¿Eh? No está en bar ni nada, pero está en medidas inglesas. Bueno, dice 32 libras. Y después voy al rato y me resulta que mi cubierta se pinchó. Mi cubierta se pinchó. ¿Cuál es la presión ahora en esta cubierta? ¿Cuál es la presión si acá tiene un agujero, mi cubierta se pinchó y perdió todo el aire? Fíjense, cuando ustedes van a medir la presión que agarran un manómetro. O sea, lo que le dice el reloj es la presión manométrica. ¿Sí?
Fíjense que la presión en el segundo caso, ustedes ponen acá y esto le da 0. O sea que esto no existe. Pero siempre existe que la presión atmosférica. Si la presión, esto es presión atmosférica, acá adentro ¿qué va a haber? Presión atmosférica, porque no hay más presión. Acá va a haber 32 libras más la presión atmosférica. ¿Vamos? Es la presión total. Pero siempre acuérdense que es la presión atmosférica más la presión manométrica igual a la presión. Torricelli, ¿qué dijo? Torricelli estaba jugando con mercurio. Mercurio es súper tóxico, ¿sí? Y si le agarran algo de oro, le come el oro. Se forma una amalgama. Entonces, lo que dice Torricelli, puso mercurio en un tubo largo, de 1 metro, y lo dio vuelta después de su tacho de mercurio, le dio vuelta. Y él esperaba que todo el mercurio se escurra aquí. Que se escurra todo el mercurio al tacho. Pues lo que ocurrió, dado que acá estaba cerrado, que más o menos a los 76 centímetros, el mercurio se quedó a esta altura. ¿Qué significaba? Que si yo hago la presión igual a la presión atmosférica más ρ por G por H, fíjense que acá la presión atmosférica está sobre la superficie de mercurio. Presión atmosférica, presión total, ¿a qué va a ser igual? Presión atmosférica más presión manométrica. ¿Sí? Fíjense que la presión aquí, la presión esta, acá ¿cuánto va la presión acá adentro? 0, porque está cerrado acá, está cerrado. O sea, este término no existe. Entonces, la presión atmosférica, ¿a qué va a ser igual? A la presión manométrica. Y una forma de medir la presión atmosférica. Muchas veces van a escuchar que la presión atmosférica son 760 milímetros. ¿Qué significa? Esta columna no es que haya bajado o subido, sino que la presión de la atmósfera le empujó el líquido por el tubo. Por lo tanto, yo podría decir que la presión total sería 1010 hectopascales, que esto sería igual a 760 de mercurio. Fíjense que acá hace ρ por G por H, ρ de mercurio, velocidad A, aceleración de gravedad, y 0,76 metros. ¿Sí? ¿Verdad? Pascales, yo le pongo pascales, decapascales, hectopascales. ¿Sí? Son 1010 hectopascales, es lo que le dice la radio o la televisión. Entonces, la presión atmosférica son 10 hectopascales. Por lo tanto, si yo voy a tomar tereré, estoy aquí, tengo la facultad, en el tercer piso, estoy en el quinto piso de la facultad. Y ustedes están tomando tereré acá está la té, acá está su tereré, acá está su jarra, con copú, hielo y todo. Yo le digo, tengo una pajita, te mando una pajita así para abajo, digo, poneme tu tereré y cargame ya tomar un tereré. Tereré, agua, hermano. ¿Puedo tomar tereré desde la altura de la facultad? ¿O cuán alto puedo estar para tomar tereré desde la ventana de la facultad? Y ustedes están abajo. Fíjense si decimos, y esta es nuestro vasito, ¿eh? Nuestro vasito está la hierba, y acá tenemos nuestra bombilla. Aún, bombilla. Nosotros dijimos que nosotros no chupamos el tereré, sino que la atmósfera empuja. Si nosotros nos dejamos, acá tengo atmósfera también en la boquilla, en la bombilla. Si yo le hago vacío acá, la atmósfera empuja y hace subir por la boquilla. ¿Y cuánto va a poder subir por la bombilla? El máximo que va a poder subir es una atmósfera. No puede subir más que una atmósfera. Porque cuando se iguale la presión aquí a la presión que yo haga acá, va a ser la misma presión, va a ser una atmósfera. Entonces, lo mismo tengo que poner acá, ρ del agua, por ejemplo, serían 1000 por G, por H, ¿a qué va a ser igual? A 1010 hectopascales. Entonces pongan 1010
sobre. ¿Cuánto sería? Estos son 1010 hectopascales. ¿Sí? Vamos a poner pascales, 101.023 pascales, 101.023 sobre 9,81 sobre 1000 y me va a dar cuánto es la locura. Vamos a ver. Voy a aplicar esta misma ecuación, fíjense. Estoy inventando nada. ¿Dónde estoy? Acá. Wow. Voy a ocupar esta ecuación, ¿sí? Pero para el agua. Sé que la presión atmosférica ya vi que es exactamente 1023 pascales. Entonces, voy a hacer 101.023 pascales. ¿A qué va a ser igual? Esto es el mercurio, ¿sí? Tengo que poner que sea 1000 para el agua. 1000 kilogramos. Vamos al revés. Ya le dividimos acá. Sobre 1000 y sobre 9,81. ¿Cuánto le da eso? $101.023 sobre sería 9.820. Mil por 9,82 10,3 10,3. ¿Qué? Eso se queda en metros. Newton. metros, te da 10,3 metros. O sea, la bombilla más alta que yo puedo hacer para tomar TLE es 10,3 metros. No puedo levantar más allá de 10,3 metros. Una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión, entonces, es igual también a 10,3 metros de agua, que son equivalentes a 0,76 metros de mercurio. Ahora hagan 10,3, ¿sí? Serían metros de agua sobre 0,76 metros de mercurio. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 13,5. ¡Ah, qué calidad! ¿No? Esto va a ser entonces, esto va a ser 13,5. ¿Sí? O sea, que respecto al agua, el mercurio es 13,5 veces más denso que el agua. ¿Qué es este valor que está acá? 13,5. Bien, entonces, si nosotros tomábamos tereré de mercurio, ¿cuál sería la máxima altura que te puede tener? Vamos a poder tomar tereré. 76 centímetros. ¿Ya? Por eso, cuando alguien tiene campo, tiene un chacra donde saca agua o pozo, ¿sí? ¿Quién tiene un conocido, un tío, un abuelo, algo que viva en el campo? O que ustedes que vivan que tengan una chacra, algo así. O en la casa que tengan una bomba. ¿Tiene una bomba? ¿Quién tiene una bomba instalada en la casa? O en la facultad. Vamos a la facultad. Cuando ustedes entran, los que van a la facultad, los que nunca fueron a la facultad no van a hacer. Cuando ustedes entran a la facultad y están por subir la primera escalera, hay un recipiente ahí, un tanque cuadrado de agua. Cuando ustedes pasan, está la bomba. ¿Sí? Ahora, si yo pongo la bomba arriba del tanque ese cuadrado, ¿cuánto podría elevar la bomba hacia arriba? 10 metros. No puedo más de 10 metros. O sea, podría llegar hasta el cuarto piso. Más allá no podría llevar agua. No podría llevar hasta el séptimo piso. Hasta el octavo piso donde está la tanque. Lo que se hace, entonces se pone la bomba abajo de la bomba sumergida. Entonces, ¿qué pasa? Nunca tienen que chupar, o sea, nunca que hacer vacío, sino que tienen que solamente empujar. ¿Claro? Una bomba va a funcionar hasta los 10,3 metros, nada más, para chupar. Ahora, si tiene que empujar, podemos meterle el motor, lo que sea, y podemos llegar a miles de metros. Hacer una cuestión de potencia del motor. Bien. ¿Y qué dijo Arquímedes?
Arquímedes se fue a bañar. Esta es la bañera de Arquímedes. ¿Sí? La bañera, esta acá está el recipiente lleno de agua. Está al borde de agua. Vino Arquímedes, tenía calor allá en Grecia, se metió acá está Arquímedes. ¿Y qué pasó? Se chorreó todo el agua. Por supuesto que estaba hasta el borde de la bañera. Y yo sintió, la pucha, estoy más livianito. Dice. Parece que alguien me empuja. Entonces, después de varias veces hacer lo mismo, bañarse varias veces, lo que dijo Arquímedes, dedujo que todo cuerpo sumergido en un fluido, como era él, la piedra viene a ser él, experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Si yo este sería Arquímedes y este el líquido, esto vendría a ser el líquido desalojado. Si yo pudiera medir el peso que tiene del líquido desalojado, voy a conocer cuánto va a ser el empuje que se hace sobre la piedra. Y por eso los barcos flotan. ¿Por qué los barcos flotan? Una respuesta es porque sí, que no me interesa. ¿Y por qué la forma de los barcos es así? Y acá mirando de costado, ¿no? De frente, acá está la hélice. Y el agua le llega por acá. ¿Qué pasa cuando yo le cargo con mercadería al barco? Se hunde. ¿Por qué? Porque esta cantidad de agua que desaloja la superficie del barco, el volumen del barco, tiene que ser igual al peso de lo que se cargó. Por eso se hunde. Cuando yo lo descargue, va a subir el nivel. Una cuestión del principio de Arquímedes. Es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Pero pasa lo mismo con los gases. Si nosotros recibimos un empuje de abajo hacia arriba. Por eso los globos aerostáticos flotan. ¿Sí? ¿Por qué flotan esos globos que calientan el aire? ¿Quién me explica? ¿Alguien se fue a Pamukkale en Turquía a subir a los globos aerostáticos? ¿Alguien estuvo ahí? No. Pongan en internet Pamukkale. ¿Sí? Entonces van a ver que los globos suben con aire caliente. ¿Por qué? Porque inflan un globo con aire caliente, adentro tiene menor densidad. El aire afuera tiene mayor densidad. Entonces sería lo mismo que poner una burbuja en el agua. La burbuja va a tender a subir hasta que llegue al precio. Eso es lo mismo pasa con los globos. Ponen acá la carretilla, todo lo demás es aire. Esto es aire caliente, por lo tanto, la densidad aquí del aire caliente es menor que la densidad del aire. Por lo tanto, se producen. Ese van a ser el problema en coloquio. Entonces, el empuje va a ser igual a la masa, es una fuerza, es un peso del fluido desalojado. La masa del fluido por la grasa. La masa del fluido, ¿a qué va a ser igual? Masa sobre volumen es igual a densidad. Tanto la masa del fluido va a ser la densidad por volumen. Ustedes miren cuánto chorrea acá, ponen en un vaso y dicen son 40 mililitros, o sea 40 centímetros cúbicos, ya tienen el volumen. Si saben qué material es, saben la densidad, pero conocen la masa. Si conocen la masa, van a conocer cuánto es el empuje. ¿Sí? Eso es lo que dijo Arquímedes. Por lo tanto, si el empuje es igual al peso, empuje es igual al peso, donde yo deje el cuerpo, no se va a mover. ¿Por qué? Porque digamos, la flotación va a ser igual al peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empuje es igual al peso. Me queda que P menos el peso menos el empuje va a ser igual a masa por A. ¿Sí? A es cero, porque no se mueve a ningún lado, por lo tanto, esto quiere decir que el peso tiene que ser igual al empuje. Ahora, si el peso es mayor que el empuje, ¿qué va a pasar? Si el peso es mayor que el empuje, esta componente es mayor que el empuje. Por lo tanto, el cuerpo se hunde.
Lo que le pasa a los submarinos. ¿Qué hacen los submarinos? Los submarinos tienen un volumen determinado, ¿sí? Y tienen una superficie que tienen adentro. ¿Sí? Y entonces, cuando quieren subir, esto está lleno de agua. Y andan abajo. Y tienen agua. Ahora, cuando estos quieren subir, ponen una bomba y le sacan el agua de aquí. O le inyectan aire aquí. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El volumen sigue siendo igual del submarino. ¿Cuál es el volumen del submarino? El volumen del submarino va a ser el volumen donde están los hombres más el volumen que le envuelve. Fíjate, caso afuera. ¿Eh? La masa siempre es la misma. Masa sobre el volumen sumergido. Ahora, si yo el volumen de la envoltura hago desaparecer, no es agua, entonces quiere decir que digamos, el volumen sigue siendo la misma, pero la masa que era de esto era mucho menor, por lo tanto va a subir. Eso es lo que pasa con los globos. Fíjense, después de un ejercicio de globo van a ver. Y si el peso es menor que el empuje, va a flotar como los corchos. Ustedes ponen un corcho acá abajo y se va a producir una fuerza hacia arriba, que es igual. Empuje menos peso, ¿a qué va a ser igual? A masa por aceleración hacia arriba. Bien. Empuje menos peso es la fuerza. Ahora, hasta ahora ninguno de los fluidos se movía. Todos los fluidos estaban quietos, el recipiente o estaba quieto con el mango, estaban todos. Ni un fluido se movía en la bañera de Aquiles, ni un fluido se movía. Pero ahora los fluidos se van a empezar a mover. O sea, ¿por qué? Porque hay cañerías, porque hay distintos elementos que queremos saber cuando se mueven. Queremos ver la dinámica. La otra era estática del fluido, ¿sí? No se movía. Entonces, para ello tengo que hacer ciertas suposiciones. Que el fluido es no viscoso. Un fluido que la fricción es despreciable. Eso quiere decir que no es viscoso. El flujo es estacionario. ¿Qué quiere decir? Que no varía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si esta es la entrada de la cañería y esta es la salida, ¿eh? Lo que entra aquí va a ser lo mismo que sale acá. Es estacionario. Que el fluido es incompresible. Por lo tanto, estamos hablando de líquidos. ¿Sí? Es incompresible. Son de densidad constante. Y que el flujo no rota. Que dice que el momento angular es nulo. Que no tengo torbellinos. No tengo eso que tengo torbellinos acá, no tengo nada. Sino que se mueve en forma laminar. ¿Qué es laminar? Es como si ustedes agarraran los naipes y los tiran sobre la mesa así. La primera carta queda sobre la mesa. Todos los demás naipes se corren sobre las otras caras. Es lo que pasaría cuando sería, por eso se llama flujo laminar. Sería una lámina sobre la otra. Bien. Si fuera así, entonces, vamos a hacer con la ecuación de continuidad. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Si yo tengo un área 1 y aquí tengo un área 2, ¿sí? Para el otro lado, entonces, si yo tengo área por longitud, ¿a qué es igual? Sería área por longitud es volumen. Siempre área de la base, que sería esto, de la base, por la altura, que es igual a volumen. Superficie de la base, por la altura, que es igual a volumen. Es como si estuviera tomando este volumen celeste aquí y este volumen celeste aquí. Estoy analizando esos dos volúmenes. Entonces digo, la cantidad de masa que entra aquí, que es un flujo estacionario, o sea, flujo másico se llama el M punto. M punto es flujo másico. M.1 va a ser igual al flujo másico en el punto 2. La de posición 2. ¿Sí? El flujo másico son la cantidad de masa por unidad de tiempo. Kilogramos por segundo. Entonces, hago el análisis. Si sé que ρ es masa sobre volumen, la masa, Teresa, este punto aquí va a ser igual a densidad por volumen. Claro, la masa. En esta cantidad de masa que tengo aquí. Que teóricamente suponemos que tiene que ser igual a esta cantidad de masa.
Por eso este es más largo y este más pitoco, porque este tiene más diámetro. Entonces, yo puedo decir que Rho, digamos, la masa que entra acá, que es Rho por volumen. Rho, conozco, y el volumen aquí era igual a área por altura, que es, esta sería la altura, o sea, delta x1, a 1 por delta x1. Aquí va a ser igual a área 2, delta x2 por Rho. Por eso es que Rho es constante. Por lo tanto, considerando que T1, o sea, el tiempo que este fluido, en este pedacito de fluido aquí, recorre esta longitud, es el mismo tiempo que corre acá. Porque si no, esta cañería se inflaría, si no es así, o se desinflaría. Si lo que entra, balance de masa que ustedes lo que entra, menos lo que sale, no es igual a cero, esto es lo que entra, menos lo que sale, siempre, que van a ver más adelante cuando cursen ustedes, es lo que se acumula. Lo que entra es mayor que lo que sale, quiere decir que la acumulación es positiva. Por lo tanto, esta manguera se tiene que ir ensanchando, ¿sí? Hasta que explota, como el dibujito animado. Y si lo que entra es menor que lo que sale, la manguera se va a ir desinflando. No va a ser un flujo constante. Entonces, si son delta T1 igual a delta T2, hago delta T1 aquí igual a delta T2. Puedo dividir y dividir por lo mismo no varía. ¿Y esto qué es? Esto es velocidad. Entonces vamos a definir la ecuación de continuidad, que lo medimos kilogramos por segundo, como ρ por el área por la velocidad del fluido. Fíjense que esto va a ser kilogramos por metro cúbico por área, que es metro cuadrado, por velocidad, que es metro sobre segundo. Metro por metro cuadrado, metro cúbico sobre metro cúbico, se va a meter kilogramos por segundo. ¿No? Entonces, flujo másico es ρ por I por V. Pero si estamos hablando de un fluido que es un líquido, dijimos la densidad es constante. O sea, yo podría cancelar estos dos términos. Entonces, puedo decir ahora que la ecuación de continuidad, yo considero que la densidad es constante, que podemos cancelarla. Y me va a quedar solamente en función de las áreas y de las velocidades. ¿Qué me da? Me da metro cuadrado por metro sobre segundo. Esto me va a dar metro cúbico por segundo. Esto va a dar lo que nosotros vamos a llamar ahora caudal. Área por velocidad es caudal, metro cúbico por segundo. El caudal que entra aquí es el mismo. Si acá en una hora entran 20 litros, aquí en una hora tienen que salir 20 litros. U litros por hora sería litros por hora. ¿Sí? O sea, queda volumen sobre tiempo. Eso es caudal. Volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. ¿Sí? Caudal es constante de un sistema cerrado. O sea que no hay pérdida, no se acumula, no hay forma que entre más agua o que salga agua. Fíjense que la velocidad es inversamente proporcional al área. Cuando el área es mayor, la velocidad tiene que ser menor. Cuando el área es menor, tiene que ir más rápido el fluido. Ahora, había unos suizos, que eran los Bernoulli, que no sabían jugar al fútbol, no sabían jugar básquet, rugby, no jugaban nada. No, estaban todo el día haciendo matemáticas, resolviendo matemáticas. Y uno de ellos se dedicó a la parte de fluidos y publicó en el año 1700 y pico, 1738, muy antes de la Revolución de Mayo, ya escribió algo sobre energía de los fluidos. Y se le llamó ecuación de Bernoulli o Bernoulli. Analicemos esto. Si yo tengo una presión en voy a analizar este pedacito de fluido, que tiene el mismo volumen que este pedacito de aquí. O sea, este pedacito tiene un área 2 y este pedacito acá abajo tiene un área 1. Por lo tanto, si hay una presión aquí, va a haber una fuerza. Fuerza, el área de la cara va a ser una presión y acá arriba. Fíjense que yo voy a hacer un balance energético de lo que pasa con el fluido en este caso. Yo digo,
la energía, ¿por qué este flujo se mueve hacia arriba? Yo digo que la energía no se crea sin se destruye, sino que solamente se transforma. Voy a decir, la energía en el punto 1, tiene que ser igual a la energía en el punto 2. Porque si no estaría creando energía. ¿Se entiende? Bien. Fíjense, que si yo digo, yo tengo acá una presión, una fuerza 1, sobre esta cara, que es igual a P1 por área 1. Sobre esta área va a ser P2 sobre área 2, como en dirección contraria al movimiento tiene. Fíjense que esto se mueve para allá, porque esto es B1 y acá tengo B2. Obviamente se mueve en este sentido. Por lo tanto, yo voy a decir, que el trabajo realizado por esta fuerza F1 para mover este pedazo de líquido desde aquí hasta acá va a ser igual al trabajo que realiza esta fuerza para que traslade de acá hasta acá. Entonces, el trabajo de la fuerza 1 que va a ser igual a F1, esto es delta X1. ¿Verdad? ¿Y esto qué es? Fuerza por distancia es trabajo. Ahora, fuerza, ¿a qué da igual? Presión y la fuerza sobre área implica que fuerza, ¿a qué va a ser igual? A presión por área. Ya va a ser la presión en 1 por el área 1 por delta. Fíjense que A1 por delta X es delta. En este punto me queda que el trabajo realizado es P1 por delta. El trabajo realizado a la salida, ¿a qué es igual? El trabajo realizado por esta fuerza. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a menos F2 y esto es delta X2. Esto es delta X2. Ahora, F2 ¿a qué es igual? A menos P2 por A2. O sea que en ese punto me va a quedar menos P2. ¿Y cuál es el trabajo total realizado por el fluido en esta cañería? De aquí hasta acá. Viene a ser trabajo total en la suma. En la suma va a ser W1 más W2 que me da P1 más menos P2 por... ¿Estamos? O sea que si yo tengo el trabajo total, que es igual a P1 menos P2 por B, ¿a qué es igual el trabajo total? Es igual a la variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética. ¿Lo dijimos? ¿De acuerdo o no de eso? Entonces, yo puedo decir, que la variación de energía cinética es la energía cinética en este punto menos la energía cinética en este punto. La energía potencial, ¿a qué es igual? La energía potencial en este punto menos la energía potencial en este punto. Serían los deltas. Si yo lo sumo, esto tiene que ser igual al trabajo total. En definitiva, me va a quedar que P1 menos P2, que es el trabajo, es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y de aquí sale la famosa ecuación de Bernoulli. Divido ambos términos sobre B, y esto lo hago todo sobre B, sobre B, sobre B, sobre B. Me va a quedar que esta B con B se va, y esto va a quedar densidad. Esto va a ser densidad, esto va a ser densidad, y esto va a ser densidad. Entonces me va a quedar que, analizando, llegamos a la famosa ecuación de Bernoulli. Que la presión en la cara 1 más su energía cinética en la cara 1 más la energía potencial va a ser igual a la presión en la cara 2 más la energía cinética más la energía potencial. ¿Bien? Por lo tanto, Bernoulli concluyó que el término, la carga de presión más la carga cinética más la carga de energía potencial es una constante para todo el fluido. En realidad no es cierto eso, porque hay pérdida porque se caña más jugoso o menos jugoso. Ahora, ¿cuáles son las unidades que se le preguntan en los exámenes? Normalmente.
La unidad de ecuación de Bernoulli, fíjense, presión, vamos a analizar por términos. ¿Sí? Esta es la ecuación que tenía. La presión, la carga de presión. Carga de presión, medimos, esto va a ser pascales, Pascal menos Pascal, Pascal por metro cúbico del volumen. O sea, Pascal por metro cúbico. Y Pascal es Newton por metro cuadrado, por metro cúbico. Si va el cúbico acá y me queda, va. Y Newton por metro queda igual. Era Joule. ¿Sí? Yo quiero hacer más de el Newton en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Sobre el metro cuadrado, puedo llegar a lo mismo. Julius. ¿Sí? La carga de energía cinética lo sabemos, que es masa por velocidad cuadrada, es masa por velocidad cuadrada, y esto es, ¿qué esto es? Esto es Newton y esto es metro, sería Joule. La carga de energía potencial también, fíjense que todo está en medida de Joule. Cuando yo lo divido por velocidad, por volumen aquí, para que desaparezca el volumen, lo divido sobre volumen, sobre volumen, sobre volumen, la ecuación de Bernoulli, o sea, que el término de presión más el término de energía cinética más el término de energía potencial me está dando el joules por metro cúbico, o sea, energía por unidad de volumen. Porque acá dividí por volumen. ¿Está? En definitiva me da energía por unidad de volumen. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Para explicar por qué vuelan los pájaros y por qué vuelan los aviones. Normalmente, cuando ustedes quieren, fíjense, yo tengo la ecuación de Bernoulli, que es la carga de presión P más medio de mv cuadrado más rho por G por H. Si yo tengo a la misma altura, supónganse que yo tengo una pieza, tengo la puerta abierta, estamos tomando tereré acá, y dejamos de estar. Vamos a decir, vamos a dejar abierta la puerta porque hace calor para que entre el viento. Pero resulta que cuando entra el viento, ¡plan! Se cierra la puerta. Si entra el viento, ¡plan! Cierra la puerta. ¿Por qué? Simplemente por Bernoulli. Porque Bernoulli nos va a demostrar que las velocidades menores las presiones son mayores. Fíjense que si yo tengo la ecuación de Bernoulli, acá falta la de términos de potencial, G por H1, acá falta más Rho por G por H2. ¿Sí? Como la altura es la misma, si tiene una pieza, supónganse, esta término se cancela. Entonces me queda que la presión, si esto es adentro de la pieza, la presión dentro de la pieza, más la parte de energía cinética va a ser la presión fuera de la presión. Si esto es igual, significa que a medida que la única forma, si yo digo en la pieza, ¿dónde es mayor la velocidad? ¿Adentro o afuera? Afuera, eso es el viento. Por lo tanto, esta velocidad es mayor que esta velocidad. Por lo tanto, esta presión, ¿cómo tiene que ser con esta respecto a que se quede esta igualdad? Si B sube, la presión tiene que bajar. ¿Sí? Para que esto se mantenga igual. Entonces, a mayor velocidad, menor presión. A mayor velocidad, menor presión. Por eso, flujos lentos son presiones mayores. Flujos rápidos tienen presiones menores. ¿Sí? Mayor velocidad, menor presión. Y por eso vuelan los aviones o vuelan los pájaros. Simplemente porque sus formas del ala tienen formas de perfil alar. ¿Sí? Si estas fueran alas, fíjense que vienen tres partículas. Las que vienen por abajo y las que vienen por arriba. Y hay otras que chocan. Fíjense que las que van por arriba, todas estas partículas van por arriba, tienen que recorrer una mayor distancia para llegar a este punto. Toda esta distancia acá es mucho mayor que esta distancia acá abajo. ¿Eh? Por lo tanto, si la distancia es mayor y el tiempo es el mismo, la parte de arriba tiene mayor velocidad. V3 es mayor que V2. ¿Claro? Bueno, si yo aplico Bernoulli, como habíamos visto anteriormente, digamos a la misma altura, o sea, no hay energía potencial,
va a quedar el término de energía cinética en 2 y en 3 y el término de presión en 2 y en 3. Si B2 es menor que E3 y B2 es menor que B3, para que esto sea igual, la única forma que puedo hacer es que BP2 sea mayor. O sea que la presión acá abajo, P2 va a ser menor que P. En este caso sería P2 menor que P3. P3 menor que P. Por eso, si yo digo va a haber un delta P, delta presión, hacia arriba, si hay un delta P, lo multiplico por el área, me va a dar una fuerza hacia arriba. Esa fuerza se llama fuerza de sustentación. Por eso flotan los aviones, por eso flotan los pájaros. No es que flotan porque aletean, sino porque tienen la forma, las alas de esta forma. Ustedes se comen la ala al pollo, tienen esta forma. No vuela porque es uno de los pocos pájaros que no vuela, el pollo, el pato vuela, pero el pollo no, es muy pesado. La alita muy chiquita. Entonces, por la forma se produce una fuerza de sustentación. Cuando ustedes viajan en avión, si ustedes vienen en avión, están por aterrizar, están a 300 metros de altura, están por aterrizar en el aeropuerto Posada, que tiene 2 kilómetros. Vamos a ponerle que tiene 2 kilómetros de pista aterrizada. Ustedes vienen a 880, teóricamente, kilómetros por hora. Sí, ustedes tienen a 300 kilómetros por hora un cargo que tienen como 120.000 kilos, el avión ese, kilogramos, entonces M por B tiene un momento altísimo, no 300, es 880. ¿Cómo ustedes aterrizan una bestia como los aviones que vienen volando a 900 kilómetros para aterrizar en una pista de 2 kilómetros? Simplemente lo que tienen que hacer es disminuir la velocidad de 880 más o menos a 300 kilómetros para que pueda aterrizar normalmente, que pueda frenar en los 2 kilómetros de la. ¿Y cómo lo harán esto para que el avión no se haga pelota? Manda el avión y ¡bah! Caiga al piso, porque ustedes están variando la velocidad. Varían la velocidad y va a variar este delta P, que vimos recién, va a ser menor. O sea, si yo disminuyo la velocidad, el delta P también va a ser menor que anteriormente. Por lo tanto, la fuerza de sustentación va a ser menor. Por lo tanto, el avión va a caer, tender a caer. ¿Qué hacen? Lo que hacen los aviones, aumentan la superficie del ala. Con los flaps, abren las alas. Lo que hacen, entonces, abriendo las alas a menor fuerza de sustentación, igual presión. La presión se mantiene con la misma velocidad y mayor presión. Aumentan la superficie. Ustedes tienen que presión es igual a fuerza sobre superficie. Si ustedes aumentan la superficie del ala, para que esto siga siendo igual, la fuerza tiene que ser menor. Bien. Por eso flotan los aviones. Bien. Ahora, esta va a ser la fuerza de sustentación. Va a haber una fuerza que va hacia arriba y va a ser la otra que tiene el peso. Va a haber una fuerza que trata de frenarle, que es la fricción del aire, y va a haber otra fuerza que es la del propio peso. Fíjense que la velocidad sobre el ala de arriba es mucho mayor que la velocidad abajo. Por lo tanto, la presión es mayor hacia abajo, de abajo hacia arriba. Eso es lo que produce que haya una fuerza de sustentación, que es igual a presión. Va de abajo menos la presión de arriba. Esto es positivo, entonces va hacia arriba. Y aquí estarían todos los gráficos. Tengo la fuerza de sustentación y la fuerza peso. Cuando la fuerza de sustentación es igual a la fuerza peso, se mantiene a la misma altura del avión. Cuando la fuerza de sustentación es mayor que la fuerza de peso, el avión sube. Si
el peso es mayor que la sustentación, el avión baja. Y para que vaya a una velocidad constante, la fuerza del motor tiene que ser igual a la fuerza de fricción del aire. Para que acelere, la fuerza del motor tiene que ser mayor que la fuerza de fricción. Y si yo quiero frenar, lo que hago es disminuye la fuerza del motor, por lo tanto va a ser la fuerza del motor menor que la fuerza de fricción, por lo tanto la velocidad del avión baja. Y eso es lo que, por eso vuelan los aviones, por eso vuelan los pájaros. No es porque vuelan porque tiene un motor grande, porque tiene un motor chico. Entonces, sobre la ecuación de Bernoulli, se presenta una ecuación de conservación de energía. La energía mecánica debe conservarse, no se genera ni se destruye, se conserva. La energía se forma en la altura debido a la cota debido a la presión. ¿Por qué ustedes pueden abrir la canilla de la casa y tienen agua? Porque tienen presión, el agua está arriba. No ponen abajo el agua y abren la canilla acá arriba. Sino que tiene que haber una cota, una altura del líquido. Esa es la presión. La energía cinética se debe al caudal, obviamente. De Q, dijimos, era igual a V, la velocidad por el aire. Entonces depende de la energía cinética. La energía cinética depende del caudal. Está relacionado con el caudal del fluido. Bien. Cuando ustedes pasan por SAMSA, van a ver un tubo Venturi, un tubo azul que está ahí afuera, que tiene una serie, siempre está bombeando agua y está perdiendo agua. ¿Qué hace ese tubo Venturi? Mide caudales, mide Q1 va a ser igual a Q2. Q aquí tiene que ser igual a este Q. ¿Para qué? Para saber qué cantidad de agua están mandando a la ciudad. Para ello tienen dos manómetros, uno en la sección más de diámetro mayor y otro en el. Como ustedes saben, cuando el diámetro es mayor, en A1, que es el diámetro mayor, la velocidad va a ser menor. Fíjense que V1 es menor que V2. Pero para velocidades menores, las presiones son mayores. Velocidades mayores, las presiones son menores. Por lo tanto, yo aplico acá la ecuación de Bernoulli. Y con la ecuación de Bernoulli, ¿qué me va a dar? Fíjense, cuando yo aplique, como están a la misma altura las dos caras, esta y esta. Perdón, gracias. Entonces, como están las mismas caras, la carga de energía potencial, es cero. Porque I1 es igual a I2. Por lo tanto, se anulan. ¿Sí? Me va a quedar la carga de presión, esta en 1, y esta la carga de presión en 2, esta la carga de presión en 2, son manométricas, más la carga de la velocidad en 1 y la velocidad en 2. Pero yo también tengo otra ecuación que tengo acá, porque acá tengo dos incógnitas, ¿sí? Que A1 no tengo ni B1 ni B2. Pero sí sé que este caño no se dilata ni se comprime, por lo tanto sé que Q es constante. Por lo tanto voy a tener que B1, es decir, por A1 es igual a B2 por A2. Puedo poner B1 en función de B2 o B2 en función de B1. En caso acá y puedo resolver cuánto es. Acá ya estaban multiplicados Q por el área, ¿sí? Sería Q total y esto sería, este término sería B2. ¿sí? Calculan B2, multiplican por A1 o por A2, en este caso, y le va a dar que el caudal, como es constante, pueden calcular el caudal. ¿Está? Para eso sirve un tubo Venturi, para medir caudales. ¿Sí? Tubo Venturi. Hay otra forma que se tiene en el tubo Pitot. El tubo Pitot se utiliza para medir presiones o para medir velocidades. ¿Sí? Velocidades también, pero en el caso, entonces, acuérdense que como todo es relativo, los aviones se desplazan en este sentido o el aire se mueve en este sentido, es diferente. Este equipo va montado en los aviones para medir la presión, no más para medir velocidad. Se usaba mucho hace unos años. Ahora ya tienen GPS, manejan todo por GPS. Pero antes, fíjense, lo que pasa es que todo el aire
viene en este sentido, o el avión en este sentido, es indiferente, cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Sí? Y tomamos tres partículas de aire, tres partículas. Una que va por el medio y dos que pasan por los costados. Esta partícula del medio sigue acá y ¡pac! Queda acá. Se va, queda así, velocidad cero. ¿Sí? Esta, su energía cinética, se vuelve cero. ¿Sí? Su energía potencial, también porque suponemos que la diferencia de altura es de un equipito de 10 centímetros. Si hay una energía potencial, podemos cancelarlo. En cambio, para el punto 2, me va a quedar la presión en el punto 2 más la energía cinética del líquido, del fluido, porque pasa de largo. Fíjense que la presión del líquido, la presión 2 es esta, O por G por H. Entonces, yo puedo calcular paso, que lo que me interesa normal es este término. Este término me queda en función de las presiones, que mide, este delta H, o esta H, es la presión, P1 menos P2. P1 menos P2 es esto. Esto es P1 menos P2. 2S, esto sobre la densidad me da la velocidad. Y para eso se ocupa el teorema del principio de Bernoulli. Ahora, nosotros dijimos que nosotros hablábamos del flujo turbulento, cuando teníamos remolino en el conducto, y otro que era flujo laminar. El flujo laminar, dijimos, se mueve como si fuera unas cartas sobre la mesa. ¿Sí? Las cartas que están sobre la mesa se paran. El agua que si está en la pared, teóricamente no se mueve. Después las velocidades van aumentando hasta el medio, tiene un perfil de este tipo. Un perfil de velocidad cuando es un flujo laminar. Pero ¿cómo sé cuando yo tengo un flujo turbulento o con un flujo laminar? Tengo que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es un parámetro que indica si el flujo es laminar o turbulento. Depende de la velocidad del fluido, del diámetro de la tubería, de la densidad del fluido y de la viscosidad cinemática o dinámica. Y por lo tanto, Reynolds es un número adimensional. Rho por el diámetro, por la velocidad sobre la viscosidad, densidad, me va a dar el número de Reynolds. ¿Para qué me sirve? Si el Reynolds es menor que 2300, voy a estar en un flujo laminar, voy a estar en este caso. Si es mayor que 4000, voy a estar en este caso. Y entre los dos, o sea, entre 2300 y 4000, no sabemos, ni chicha ni limona. Este es uno de los temas que siempre salen en todos los finales, por supuesto. En el parcial, tercer parcial, va a aparecer algo de ruidos. O sea que tienen que saber. Raiterluz, ¿por qué no rendiste el parcial? Que no me sentía preparado y no le iba a hacer perder tiempo, profe. Ah, bueno, bien. Preguntas, dudas.